Vista conjunta de causas, roles 8954 y 8942. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 506 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que la presente sesión de pleno se integra de manera telemática por la ministra señora Abram, presidenta, los ministros señora Saróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, señora Silva y señores Fernández y Pica. Se ha llamado a vista conjunta las causas roles antes referidas, en las cuales se impugna equivalente precepto legal en base a equivalentes conflictos constitucionales. En lo que respecta a la causa rol 8954-2020, la Universidad de la República ha accionado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto que antes se ha referido, señalando que ha sido fiscalizada por la Inspección del Trabajo en su sede de la localidad de Coquimbo en junio del año 2019, siendo sancionada con multas con motivo de diversas infracciones consistentes en no informar a trabajadores acerca de riesgos laborales, no tener al día el reglamento de higiene y seguridad, no mantener toda la documentación necesaria para efectuar labores de fiscalización, distribuir la jornada semanal ordinaria de 45 horas en más de 6 días, no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, no mantener los pasillos de circulación suficientemente amplios para un seguro desplazamiento. Refiere haber reclamado judicialmente de las multas impuestas referidas en los lugares 2, 3, 5 y 6 antes señaladas, a través del procedimiento dispuesto por el artículo 503 del Código del Trabajo, solicitando se dejaran sin efecto las multas o en subsidio estas fueran rebajadas al mínimo que la ley permitiera. Con fecha 10 de febrero del año 2020, fue celebrada audiencia de juicio ante el Juzgado del Trabajo de La Serena, pronunciándose sentencia el 29 de mayo de igual año, acogiéndose el reclamo parcialmente y siendo reducida una de las multas impuestas. Seguidamente ha presentado un recurso de nulidad, encontrándose pendiente de resolución dicho recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena. En lo que respecta a la causa rol 8942, la requerente refiere que mediante una resolución de multa del 2 de junio del presente año, la Inspección del Trabajo de Puerto Montt le sancionó un total de 30 unidades tributarias mensuales por la comisión de las siguientes infracciones. En primer lugar, no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, constituyendo infracción a los artículos 33 y 506 del Código del Trabajo con relación al artículo 20 del Reglamento 969 del año 1933. En segundo lugar, exceder la jornada ordinaria legal de trabajo, lo que constituiría una infracción al artículo 22, inciso primero, y artículo 506 del Código del Trabajo. Y en tercer lugar, no otorgar descanso semanal compensatorio, lo que constituye una infracción al artículo 38, inciso tercero, y al artículo 506 del Código del Trabajo actualmente impugnado. Refiere a respecto a la multa o en subsidio esta fuera rebajada permitiera. Se fijó audiencia única de conciliación, contestación y prueba para el 21 de julio del presente año, encontrándose actualmente suspendido el proceso por orden de esta magistratura. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad planteado, exponen ambas que el artículo 506 del Código del Trabajo no cumple con estándares de certeza, determinación y especificidad, toda vez que en él no se definen criterios que permitan establecer la aplicación de una determinada sanción al caso concreto, lo que lleva aparejado una infracción a los principios de proporcionalidad y legalidad. Refiere que la norma contempla solo un rango de imposición de multas, el cual no permite determinar la cuantía de la sanción establecida, ni tampoco una base de cálculo previa que sea cierta, objetiva y efectiva, de tal forma que permita a los destinatarios de estas reglas impuestas saber cuáles serían las multas a las cuales podrían estar expuestos frente a determinadas infracciones. La sanción queda así regulada según el arbitrio de la autoridad administrativa, la que no tiene potestad legal para ello, incurriéndose así en una vulneración del principio de juridicidad del derecho administrativo sancionatorio. Agrega que el ente sancionador es en este caso la Dirección del Trabajo, sin mediar mandato legal, a raíz de que el legislador no estableció un criterio objetivo para determinar con base real y cierta tanto la infracción como la multa impuesta, atentándose contra el principio de legalidad de las sanciones establecidas en el inciso octavo del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución. Añade que el artículo 506 vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones establecido en el artículo 19 numeral segundo y tercero de la Constitución. Es una norma legal que sanciona de manera indeterminada, sin una definición clara de parámetros para establecer qué hechos que constituyen una infracción, lo cual vulnera el deber del legislador de señalar con claridad
la sanción aplicable a una infracción determinada, por lo cual es la propia administración y no la ley quien determina la sanción arbitraria, marco en el cual no existe una relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, además de que no existe distinción ni clasificación entre ellas. Finalmente argumenta que la fiscalizadora no respetó el principio de juridicidad que se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual torna desde ya en ilegal las multas cursadas al violar el precepto legal que funda este capítulo del principio de legalidad y principio de proporcionalidad antes reseñados. Conferido traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente, la Dirección del Trabajo ha evacuado traslado en ambos niveles, en ambas causas, según consta focas 191 y 116 respectivamente, abogando por el rechazo. En lo esencial, sus alegaciones son las siguientes. En primer lugar, que no se cuestionan en las gestiones sublite ni el mínimo ni el máximo establecido por el legislador en la norma cuestionada, así como tampoco la diferenciación de dichos rangos legales por tamaño de empresa. Lo cuestionado más bien es que no se habría fundamentado el monto impuesto en la resolución de multa, acto administrativo impugnado en forma encubierta mediante estas acciones de inaplicabilidad. Así señala entonces que lo planteado por las actoras consiste en un asunto de mera legalidad que corresponde ser resuelto al juez del fondo. En segundo lugar, señala que todas las sanciones que puede aplicar la Dirección del Trabajo se encuentran establecidas por la ley, y en este caso puntual el artículo 506 del Código del Trabajo, quedando solamente por determinar a tal servicio el monto específico de la multa. Afirma por último que la proporcionalidad en dicho sentido no existe en abstracto, algo es o no proporcionado siempre por relación. Así, realizada esa precisión, destaca la gravedad de los hechos constatados que constituyen hechos graves de conformidad al tipificador de hechos infraccionales de la Dirección del Trabajo, por lo que entiende que tampoco existiría en la especie una vulneración al principio de proporcionalidad. ¿Es todo cuanto se puede señalar, señora Presidenta? Gracias. Por la requerente, en causa rol 8954 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Macarena Carballo. Buenos días, excelentísimo tribunal. Pido autorización para poder apagar la cámara porque tengo la señal un poco débil. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, comparezco en estrado en representación de la Universidad de la República, pues estamos convencidos que el artículo 506 del Código del Trabajo contraviene lo señalado en nuestra Constitución en cuanto a la certeza, determinación y especificidad que deben contener las normas para la aplicación de sanciones, toda vez que dicha norma vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones consagradas en los numerales número 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La aplicación del precepto impugnado produce evidentes consecuencias inconstitucionales para mi representada, pues permitiría que sea sancionada con multas que consideramos inconstitucionales. Para dar contexto a este requerimiento, diré primero que el día 3 de junio del año recién pasado, mi representado fue objeto de una fiscalización realizada por la inspectora del trabajo de la ciudad de Coquimbo, señora Carolina Gómez Araya, en la sede que nuestra universidad mantiene en dicha ciudad. A raíz de ello, se nos cursó la multa número 8089/12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, junio de ese año. No sé si es necesario que lea las multas, pese a que ya el relator ya las indicó, señoría. No, no es necesario. Tenemos el expediente de cada uno de los ministros. Perfecto. Muy bien, entonces contra esa resolución de multa que estábamos indicando recientemente, se interpuso la correspondiente reclamación judicial en los términos del artículo 503 del Código del Trabajo, para efectos de desvirtuar lo constatado por la fiscalizadora, solicitando en primer lugar que se dejara sin efecto la multa y en subsidio que ésta fuera rebajada al mínimo permitido por la ley. Debo indicar que las multas indicadas con los números 1 y 4 fueron reclamadas administrativamente y luego por la vía judicial, pero por cuerdas separadas. Las multas que nos interesan en esta acción de inconstitucionalidad son las números 2, 3, 5 y 6, de las que mi representada reclamó judicialmente a través del procedimiento dispuesto en el artículo 503, como ya lo indiqué, señalando para ello una serie de argumentos de hecho y de derecho, todo para efecto de desvirtuar lo constatado por la fiscalizadora, solicitando que se dejara sin efecto las multas o en subsidio que éstas fueran rebajadas al mínimo que la ley permitiera. Así las cosas, la causa RIT I 53-2019, caratulada Universidad de la República con Inspección del Trabajo, se tramitó bajo procedimiento ordinario. En dicho proceso, la inspección constató la reclamación y el tribunal en audiencia preparatoria recibió la causa a prueba, fijando para ello los siguientes puntos: error de hecho en que se habría incurrido en la resolución de multa ya indicada y cantidad de trabajadores que desempeñan para la reclamante.
las partes ofrecimos la prueba y finalmente el 10 de febrero de este año se tomó la audiencia de juicio respectiva, en la cual fue rendida dicha prueba. Así las cosas, con fecha 29 de mayo de este año se dictó sentencia, la cual en su parte resolutoria señala que atendido que se acogerá el reclamo parcialmente, cada parte pagará sus costas en mérito del expuesto, disposiciones legales citadas y acuerdo en lo dispuesto en el DFL2 de 1967 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los artículos 496 y siguientes, y 505 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve que se acoge parcialmente la reclamación solo en cuanto se rebaja la multa aplicada por la resolución 887/19/12, número 2, esto es, no mantener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad al día, y la multa que era de 40 UTM fue rebajada a 20 UTM excelentísimo tribunal, y luego en el punto número 2, que en lo restante se rechaza la reclamación en relación con la resolución 887/19/12, 3, 5 y 6. Excelentísimo tribunal, el objeto de este recurso, de este requerimiento, es que se declare la inaplicabilidad del tantas veces citado artículo 506, según lo indicado en el recurso de nulidad interpuesto por esta parte, y que está pendiente de resolución a esta fecha, y que se tramita bajo el rol ingreso en la Corte de La Serena número 177, del año en curso. Pues como allí lo señalamos, el artículo recién citado vulnera e infringe sustancialmente los derechos y garantías consagrados en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que el artículo 506 del Código del Trabajo, que sirve de sustento para la aplicación de cada una de esas multas, y que señala, no voy a dar lectura al artículo, su señoría, entendiendo que el tribunal lo conoce. Así es. Muchas gracias. Bueno, en concreto, esta norma no cumple con los estándares de legalidad y juridicidad que nuestra legislación impone al momento de imponer sanciones. Lo anterior en mérito de que cada una de las multas objeto de esta impugnación no pueden tener su sustento en el citado artículo 506, pues es evidente que ella vulnera los derechos y garantías constitucionales amparadas y resguardadas por nuestra Carta Magna, por cuanto no puede ser posible que esa norma legal deje entregada al mero arbitrio y decisión de un funcionario de la Dirección del Trabajo la multa que se debe aplicar a una empresa o empleador a partir de un solo parámetro fijado por esa norma legal y que va de mínimo a un máximo, pero sin que ella establezca cuándo y a qué irregularidad específica de carácter legal se debe aplicar el uno o el otro o la pena intermedia. De suerte que es el mismo fiscalizador quien determina el quantum de la sanción, y eso va en contra de cualquier elemental principio de igualdad ante la ley y de proporcionalidad que debe existir entre una infracción y la sanción que ella debe traer aparejada. No puede ser improvisada por un funcionario, por mucho que sea ministro de juez, pues es de perogrullo que solo la ley puede y debe establecer con meridiana claridad cuál es la sanción que por una determinada infracción o irregularidad se debe aplicar a quien incurre en ella. Resulta evidente, excelentísimo tribunal, que no existe igualdad ante la ley en esta norma legal, desde que frente a una misma irregularidad cometida eventualmente por distintos empleadores, va a depender de quien esté fiscalizando y la haya detectado, que vaya a sancionar ese ilícito con una determinada frente a la misma irregularidad, aplique una sanción distinta dentro del mínimo y el máximo fijado por ese artículo 506, lo que ningún tribunal de la República puede sostener que de esa manera no se incurre en ninguna desproporción ni violación de la garantía constitucional de la señalada igualdad ante la ley, reconocida y protegida por el número 2 del artículo 19 de la Constitución. Así las cosas, de la lectura del referido artículo 506, ha de suponerse que la infracción debe ser sancionada según la gravedad de la infracción, lo que proyecta la apariencia de existir algún parámetro o criterio expreso y objetivo en orden a orientar la labor del juez para calibrar la entidad de la sanción. Y decimos que lo referido al criterio de gravedad de infracción proyecta nada más que algo aparente, en tanto que él no garantiza realmente que el operador encargado de aplicar la misma vaya a ajustar o calibrar la sanción según la gravedad de la infracción, pues en las condiciones y en el contexto en que el precepto se inserta, tal cuestión queda entregada enteramente a la apreciación discrecional de este último, no solo porque el legislador no calificó si una infracción era leve, grave o gravísima, lo que por sí mismo transforma en vacuo el criterio antes dicho, sino que además porque omitió establecer otros factores o criterios obligatorios a considerar para desarrollar tal tarea. En estas condiciones, el concepto de gravedad de infracción no es en sí mismo un criterio idóneo de graduación, pues corresponde, en el contexto que se encuentra llamado a operar, a un
indeterminado que da pábulo para que dentro de él se comprenda cualquier elemento de juicio. Asimismo, el mecanismo contenido en el precepto reprochado para la determinación de la multa aplicable respecto a una infracción laboral se revela contrario al principio de proporcionalidad en materia de sanciones, y este principio en esencia exige una relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como garantía a todo orden punitivo estatal y viene a materializar tanto el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el artículo 19, número 2, tantas veces ya referido, cuando aquella garantía que encausa la protección de los derechos de un procedimiento justo y racional, y es por ello que el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de preceptos legales carentes de criterios y pautas objetivas que se impongan al órgano encargado de aplicar la sanción a efectos de determinar su severidad. El artículo 506 que nos preocupa no garantiza realmente que el fiscalizador encargado de aplicarla vaya a ajustar o calibrar la sanción según la gravedad de la misma, pues se ha venido diciendo tal cuestión queda entregado solo a su apreciación discrecional, y ello no solo porque el legislador no calificó la entidad de una infracción, lo que por sí mismo, como ya lo dijimos, transforma en vacuo ese criterio, sino que, como ya también lo señalé, porque se omitió establecer otros factores o criterios obligatorios a considerar para desarrollar esta tarea. De otro lado, al consultarse el artículo 506, un sistema progresivo de multas, se está mirando la capacidad económica de la empresa para aplicarla, y ello supone una infracción a la tantas veces citada en números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En definitiva, este recurso de inaplicabilidad apunta precisamente a una vulneración de garantías constitucionales, de las normas constitucionales que se han venido citando, al no considerar que el citado artículo 506 del Código del Trabajo transgrede y viola esas garantías por todas las razones precedentemente expuestas. En circunstancias que si el sentenciador hubiere considerado que efectivamente tal disposición no resguarda ni protege adecuadamente estas garantías supremas, habría concluido contrariamente como lo hace en la sentencia que corresponde acoger la alegación de reclamación, en orden a que cada una de esas multas objeto del reclamo debe ser dejada sin efecto en su integridad por ser contraria a esos derechos y garantías constitucionales. De esta forma, y en mérito de lo señalado, el Estado incurre en una infracción de norma, no solo de rango legal, sino que constitucional, lo cual ocurre en el caso sublite, en relación al actuar de la fiscalizadora amparada por el juez sustanciador de este juicio, quien al constatar las supuestas infracciones, las que no están determinadas por ley, toda vez que se dictó una sentencia sin respetar los principios antes mencionados, estos son de legalidad y proporcionalidad, pues ha faltado la objetividad e imparcialidad, razón por la cual vuestro tribunal deberá arbitrar las medidas para restablecer el imperio del derecho, como lo hizo, por ejemplo, en los requerimientos 7554-2019 y 7659-2019. Es cuanto puedo indicar. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Por la requerente, en causa rol 8942, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don David Corol. Gracias, señora presidenta. Con la venia a este excelentísimo tribunal, comparezco en estrados en representación de Servicios Acuícolas Maniteche C.P.A., solicitando se acoja el requerimiento interpuesto y se declare la inaplicabilidad del artículo 506 del Código del Trabajo, que incide en la causa I-39 del 2020, radicada ante el Juzgado del Trabajo de Puerto Montt. Solo para complementar lo que ha expresado el señor relator, quisiera señalar que la audiencia única en procedimiento monitorio fue suspendida con ocasión de la admisión a trámite del presente requerimiento. Bien, dicho lo anterior, excelentísimo tribunal, el objeto de la reclamación judicial planteada lo fue en los términos del artículo 503 del Código del Trabajo, para efectos de desvirtuar lo contratado por la fiscalización efectuada, solicitando al Juzgado de Letras del Trabajo Puerto Montt, por esta defensa, en representación de la requerente en estrados, en el proceso señalado, que se dejara sin efecto la multa o en subsidio, esta fuera rebajada al mínimo que la ley permitía. Excelentísimo Tribunal Constitucional, la aplicación de un precepto legal en cuanto a lo resultar decisivo para la resolución del asunto, ya lo he expresado al momento de presentar el requerimiento y fue declarado admisible, por lo tanto no voy a pronunciarme respecto a ese tema. Ahora, este precepto legal impugnado, tantas veces citado, es contrario a la Constitución
en su aplicación al caso concreto y la impugnación del mismo se encuentra razonablemente fundada. El artículo 506 del Código del Trabajo del Altísimo Tribunal, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el TFL número 1 del año 2003 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en nuestro criterio vulnera los estándares de certeza, determinación y especificidad, toda vez que en dicha norma no se definen criterios que permitan establecer la aplicación de una determinada sanción al caso concreto, lo que lleva aparejado una infracción a los principios de proporcionalidad y legalidad establecidos en nuestra Carta Magna, tal como desarrollemos a continuación. La norma, excelentísimo tribunal, pido autorización para no reproducirla porque ha sido individualizada o desarrollada por el señor relator. No es necesario leerla, es conocida de los señores ministros. Gracias, señora presidenta. De la norma en cuestión, podemos observar la existencia de un solo rango de imposición de multa, el cual no permite determinar la cuantía de la sanción establecida y tampoco una base de cálculo previa que sea cierta, objetiva y efectiva, de tal forma que permita a los destinatarios de esta regla impuesta, es decir, a los empleadores en este caso, saber a ciencia cierta cuáles serían las multas a las cuales podría estar expuesta frente a determinadas infracciones que finalmente es regulada al arbitrio de la autoridad administrativa, la que no tiene potestad legal para ello, lo cual se transforma en una vulneración al principio de juridicidad del derecho administrativo sancionatorio, tal como ocurrió en el caso Sublime. De la lectura de la norma en cuestión se desprende que no indica qué tipo de infracción, ni establece una fórmula ni un método, excelentísimo tribunal, para evaluar si una u otra conducta constituye una infracción, menos aún establece algún parámetro que determine los casos en que se debe aplicar el máximo de las sanciones y, por supuesto, menos señala criterios legales que le entreguen a la Dirección del Trabajo determinar el monto de la sanción aplicable, previsible y calculable, lo cual en definitiva le entrega a la autoridad administrativa que por su solo arbitrio puede establecer la sanción, lo que significa, en concepto de esta defensa, en definitiva, que la autoridad administrativa es quien fija el monto de la multa aplicable y no la ley, como lo exige la Constitución Política de la República. En definitiva, excelentísimo tribunal, y de acuerdo a lo que venimos razonando, es el ente sancionador, en este caso la Dirección del Trabajo, quien sin mediar mandato legal, a raíz de que el legislador no estableció un criterio objetivo para determinar con base real y cierta tanto la infracción como la multa impuesta, lo que atenta contra el principio de legalidad de las sanciones establecidas en el inciso octavo, numeral tercero del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Por otra parte, excelentísimo tribunal, debo señalar que el artículo 506 en cuestión vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones establecidas en el artículo 19, numerales 2 y 3 de nuestra Carta Política. Pues estamos frente a una norma legal que sanciona de manera indeterminada, sin una definición clara de parámetros para establecer qué hechos constituyen una infracción, lo cual vulnera el deber del legislador de señalar con claridad la sanción aplicable a una infracción determinada, por lo cual es la propia administración y no la ley quien determina la sanción arbitrariamente, marco en el cual no existe relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, además de que no existe distinción ni clasificación de ella. Así las cosas, excelentísimo tribunal, el Estado de Derecho y la responsabilidad son, en este orden de ideas, conceptos correlativos que en definitiva deben respetar el principio de juridicidad definido como la sumisión del Estado y sus autoridades no solo a la ley, sino al derecho, que comprende a todo el ordenamiento jurídico e involucra, según se refiere, la supremacía normativa y especialmente constitucional, y más aún los principios generales del derecho, lo que además se armoniza con el concepto de Estado constitucional y social del derecho. Cito al efecto a don Jorge Reyes Riveros, Invalidación de los actos administrativos, editorial LexisNexis, año 2002, página 28.
En el caso de Marras, o que nos convoca en estrados, la fiscalización no respetó el principio de publicidad, que se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual torna desde ya en ilegal la multa cursada al violar el precepto legal que funda esta cápite del principio de legalidad y principio de proporcionalidad. No voy a dar lectura, excelentísimo tribunal, a los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, que es conocido por todos los que estamos convocados en esta audiencia. Continuando y ya entrando un poco a concretar lo que he expresado, todo lo anterior, fundamentalmente de la perspectiva de dos garantías constitucionales que, en concepto de este profesional, se estiman infringidas. La exigencia de legalidad de las sanciones, artículo 19, numeral tercero, y de igualdad y proporcionalidad de las mismas, artículo 19, número 2 y 3 de nuestra Carta Política. De allí que no corresponde, como se ha intentado en otros casos conocidos, ser este precepto, verbo y gracia, sentencia de este Dignísimo Tribunal, rol número 2671, empeñarse en un análisis de la normativa a la luz del artículo 19, número 16, 18, 19 o 21, o bien del artículo 63 constitucional. En concreto, excelentísimo tribunal, en cuanto a la impugnación del precepto, su contenido y el contexto normativo en que se inserta, ya ha tenido este excelentísimo tribunal ocasión de pronunciarse sobre el tema, en voto de los señores ministros que han estado por acoger requerimientos sobre la misma materia, había meramente ejemplar, ingresos 8460 y 8544. Ahora, en cuanto al contenido del precepto legal impugnado y el contexto normativo, lo primero o lo más importante es el contenido del precepto impugnado. Por el requerimiento se impone el artículo 506. En cuanto al contenido del precepto impugnado, es menester señalar disculpe señora presidenta, establece primeramente el monto aplicables a la infracción de las leyes laborales cuando no tiene señalada una sanción especial, y luego, en el caso que la tenga, habilita a un aumento, ello en atención al número de trabajadores de la empresa. El contexto en que se inserta el precepto impugnado, en cuanto a aquello, respecto al cual la norma se inserta, es decir, la legislación laboral, específicamente en su faceta sancionatoria, en el Código del Trabajo, es posible advertir la existencia, excelentísimo tribunal, de dos clases de infracciones, la infracción general y las infracciones especiales. El artículo 506 del Código del Trabajo se refiere a infracciones laborales en términos generales, es decir, aquellas infracciones del trabajo y sus leyes complementarias que no tienen señalada una sanción especial. Le da el Código del Trabajo el carácter de infracciones a aquellas conductas que contravengan lo establecido por el Código del Trabajo o leyes complementarias. La sanción asignada a estas infracciones, excelentísimo tribunal, siempre es pecuniaria, multa expresada en UTM, y su cuantía depende de dos elementos: A, gravedad de la infracción, sobre la que ya nos referimos en detalle; B, el tamaño de la empresa sancionada, que puede ser micro, pequeña, mediana y grande, conforme al artículo 505 del Código del Trabajo, bis del Código del Trabajo, perdón. En este sentido, no se debe perder de vista que la determinación de si una empresa es micro, pequeña, mediana o grande depende del número de trabajadores que la empresa tenga. Luego, en cuanto a las infracciones laborales especiales, cabe señalar que estas están establecidas a lo largo del cuerpo del Código del Trabajo y se caracterizan porque el legislador ha definido expresa y específicamente la acción u omisión que la constituye. Perdón, señor abogado, su tiempo terminado, por favor, redondee su alegato. Bueno, gracias, señora presidenta, por los antecedentes que se han expuesto en estrado en la minuta que se incorporó en su oportunidad, solicito expresamente, excelentísimo tribunal, se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 506 del Código del Trabajo, que tiene importancia en la causa I-39-2020 radicada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto Montt. He concluido, señora presidenta. Gracias. Gracias a usted. Por la Dirección del Trabajo, en ambas causas, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra doña Diana Alegría.
Muchas gracias, señoría excelentísima. Esta parte viene en solicitar, se rechacen ambos requerimientos en virtud de las siguientes consideraciones que voy a pasar a exponer. En primer lugar, su señoría excelentísima, quiero hacer una salvedad en lo que dice relación con el requerimiento número 8954, ya que dicho requerimiento se está solicitando en la inaplicabilidad que se relaciona con la multa, en virtud del cual, en su numeral tercero, se sanciona por no mantener toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, infraccionando con ello los artículos 31 y 32 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Es decir, dicha sanción no tiene sustento legal en el artículo 506 del Código del Trabajo, sino que en los artículos 31 y 32 del DFL ya mencionado, debido a que se trata de una sanción especial establecida en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, respecto del numeral 3 de dicha sanción, el artículo 506 del Código del Trabajo no ha sido la norma aplicada, ya que nunca fundó dicho acto administrativo. A mayor abundamiento, el artículo 31 del decreto con fuerza de ley número 2 faculta a los funcionarios de la Dirección del Trabajo a solicitar documentación para llevar a cabo el proceso de fiscalización. Y es el artículo 32 de dicho decreto, en virtud del cual se establece la sanción a dicha infracción. Y evidentemente aquí el requerimiento se está solicitando respecto a la norma del artículo 506 del Código del Trabajo. Por lo tanto, desde ya, en lo que dice relación a dicha sanción, deberá ser rechazado el requerimiento. Vamos ahora al requerimiento del artículo 506 del Código del Trabajo que tienen en común ambas presentaciones. Pues bien, en ambos requerimientos, las requerentes señalan que se estarían vulnerando los principios de tipicidad y, de proporcionalidad y de legalidad. Sin embargo, en dichas alegaciones, las contrarias no realizan ningún distingo respecto a la materia precisa de que se está refiriendo. Lo anterior se debe, su señoría, a que los principios del jus puniendi del Estado se aplican a distintas ramas y con distintos matices. Es decir, las sanciones administrativas, si bien comparten características esenciales con las sanciones penales, al ser ambas emanadas del jus puniendi del Estado, tienen distintos matices al momento de ser aplicadas. Ya lo ha señalado este excelentísimo tribunal en el rol número 244, que señala, si me permite su señora excelentísima, los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución han de aplicarse por regla general al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del jus puniendi del Estado. Vamos con las diferencias. Primero, en cuanto al principio de proporcionalidad, ya lo dijo el señor relator, como nosotros lo habíamos señalado, que la proporcionalidad no existe en abstracto. Aquí se ha llevado a cabo, en ambos casos, una actividad fiscalizadora plasmada en el expediente administrativo, acompañado por esta parte como prueba documental, llevado a cabo por un ministro de fe, un funcionario de la Dirección del Trabajo, cuyas actuaciones por ley gozan de presunción legal de veracidad, y que luego de una constatación de infracciones a la legislación laboral se cursan las respectivas multas. Cabe hacer presente que resulta constitucional y legítimo para el servicio que represento proteger, evidentemente, los derechos de los trabajadores. La sanción administrativa, su señoría, contemplada en el artículo 506 del Código del Trabajo, ante una infracción a la legislación laboral, resulta ser necesaria. No existen otros medios para poder sancionar una infracción a la legislación laboral. No hay sanciones penales, solo hay sanciones laborales, cursadas por la Dirección del Trabajo y que si bien cuyo monto también está fijado por la Dirección del Trabajo, puede ser revisada e incluso modificada por los tribunales de justicia. Ya lo ha señalado la requerente respecto del recurso número 8954, en virtud del cual el tribunal fue el que fijó en la sentencia el monto final de la multa, rebajando las sanciones respecto a las cuales se presentó reclamo judicial. Es decir, en el establecimiento del monto final de la multa, no solo participa el ente administrativo, a través de la Dirección del Trabajo, sino que también los tribunales de justicia, en virtud de las reclamaciones judiciales que expresamente están establecidas en la ley.
Vamos en cuanto a la segunda diferencia, que es el principio de legalidad. Señalan ambas empresas que el artículo 506 del Código del Trabajo solamente establece tramos sin poder determinar de manera específica la cuantía de la sanción. Que en ese sentido se debe tener en consideración que al aplicar la multa, la Dirección del Trabajo cuenta con una herramienta que no solamente está a disposición de los funcionarios de la Dirección del Trabajo, sino que también está a disposición de los usuarios, que es el llamado tipificador de infracción, en el cual se ha graduado cada uno de los tramos del artículo 506 del Código del Trabajo. Pues bien, en dicho tipificador se indican las normas infraccionadas en relación al número de trabajadores, todo ello de acuerdo a lo que expresamente señala el artículo 505 bis del Código del Trabajo, señalando en definitiva el monto final de la multa, eliminando con este elemento cualquier atisbo de arbitrariedad de la misma. Sin embargo, es el juez el que luego de revisar los antecedentes expuestos por la parte, el que determine el monto final de la multa, como el que ya pasó en uno de los requerimientos que fue en el cual se llevó a cabo el juicio, ¿verdad? Y ya tenemos una sentencia. Es decir, en la escala del artículo 506 del Código del Trabajo sería similar a la facultad que tiene el juez penal en el artículo 69, en el sentido de que podrá moverse en los tramos o escalas dependiendo del mayor o menor intención del mal causado. El juez laboral puede moverse dentro del tramo establecido en el artículo 506 del Código del Trabajo en atención a la gravedad de la sanción, siempre y cuando funde su resolución, como es en el caso a través de la dictación de una sentencia. En consecuencia, se trata de un sistema mixto y coordinado, ya que no solamente participa la administración a través de la dictación de la sentencia, sino que también los tribunales de justicia, que son en definitiva quienes fijan el monto final de la multa. Y así entonces, su señoría, en virtud de ello, y en especial consideración de las últimas sentencias dictadas por este excelentísimo tribunal, a modo de ejemplo, 8544, 8594, 8805, 8829, esta parte viene a solicitar que se rechacen ambos requerimientos de inconstitucionalidad. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a las abogadas? Tiene la palabra el ministro Pica. No, el ministro Letelier, perdón. Gracias, presidenta. Le quería preguntar a la abogado de la Universidad de la República que si pudiera hacer cargo de lo afirmado por la Dirección del Trabajo en el sentido que no tendría aplicación la norma impugnada, sino que esta multa habría sido cursada en virtud del artículo 31 y 32 del DFL número 2 del trabajo. Eso, presidenta. Gracias. Abogada Carballo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En respuesta a lo que consulta el señor Letelier, el ministro Letelier, puedo indicar que como lo señalé, esta multa consta, esta resolución de multa consta de 6 distintas multas. Dentro de ellas, la número 4 y la número 1 y la número 4 fueron establecidas y reclamadas por un procedimiento aparte, y solo la 2, la 3, la 5 y la 6 se hicieron a través de este juicio, que es el I-53 del año 2019, que se tramita en el Juzgado Laboral de La Serena. Ahora bien, efectivamente respecto de la número 3, que dice relación con no mantener toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, señala que la norma infringía el artículo 31 y el artículo 32 del DFL número 2 de 1967, y la multa fue de 20 ingresos mínimos mensuales. Todo el resto de las multas tienen que ver con la aplicación del artículo 506 del Código del Trabajo, y porque la abogada de la inspección da la sensación que señala que ninguna de las multas tienen a la aplicación respecto al artículo 506, y eso no es así. Y solo una de esas multas, señor ministro, fue efectivamente rebajada por el tribunal en su momento, no todas, como también lo dejó entrever la abogada de la inspección. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señoras y señores ministros? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de la causa. Muchas gracias.